Vaya para hacer la puerta, con ropa. Vaya, dígale que estoy en clase, que estoy ocupada, ¿sí? Ya vaya. Empezamos entonces. Entonces, la estática. ¿Qué es la estática? Es parte de la física que estudia los cuerpos en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad constante. ¿Qué fuerzas actúan cuando un cuerpo está en equilibrio? ¿O qué condiciones deben cumplirse cuando un cuerpo está en equilibrio? ¿Qué es la sumatoria de las fuerzas en X? Debe ser igual a 0. Y también la sumatoria de las fuerzas en Y deben ser igual a 0. Cuando un cuerpo cumple con esas dos condiciones, el cuerpo está en equilibrio traslacional. ¿Sí? Hay otro tipo de equilibrio que es el rotacional, que para esta unidad no nos compete. Entonces, vamos a estudiar solamente el equilibrio traslacional. Entonces, cuando un cuerpo está sometido, digamos que este es un objeto, un cuerpo de masa M, ¿sí? Sometido a la acción de varias fuerzas. La fuerza 1 de este sentido, otra fuerza F2, F3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la sumatoria de todas esas fuerzas, si está en equilibrio, debe ser igual a 0. En X y en Y respectivamente. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo el siguiente objeto. Como se puede observar en la pizarra, tengo un cuerpo suspendido.
¿Sí? Está suspendido con estas cuerdas. Y está en equilibrio. De tal manera que esta cuerda tiene una tensión T1 y esta otra cuerda tiene una tensión T2. Y esta otra tercera cuerda tiene una tensión T3. ¿Sí? Y ese cuerpo, como está en equilibrio, las tensiones, pues, son fuerzas que, al sumarlas vectorialmente, tienen que darme 0, porque está en equilibrio. La sumatoria de sus fuerzas, de esas fuerzas, tiene que valer 0. ¿Sí? Entonces, para calcular el valor de esas fuerzas, utilizo el diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es el diagrama de cuerpo libre? Consiste en aislar el objeto que está en reposo, ubicándolo en un sistema de ejes coordenados. ¿Sí? De la siguiente manera. Y ubico el objeto en el origen. ¿Sí? Ese es el diagrama de cuerpo libre. DCL. ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre, DCL. Entonces, una vez ubicado el cuerpo en el origen del sistema de coordenadas, grafico las fuerzas, coloco las fuerzas. ¿Qué fuerzas participan? La tensión 1, ¿sí? La tensión T1, la tensión T2, y la tensión T3, que es la misma que el peso. ¿Sí? Esta tensión T3 tiene el mismo valor que el peso del objeto que está colgado ahí. Entonces, T3 es la misma fuerza o peso del objeto. ¿Qué vale, pues? 300 newtones. Entonces, esa tensión T3 también la ubico ahí. Es igual al peso. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Entendido? Sí, Lice. ¿Sí? ¿No es cierto? Ahora, como tienen estos ángulos, este ángulo de aquí es el mismo de acá. 34 grados.
Y este ángulo de 56 es el mismo de aquí. Entonces, con esos ángulos puedo encontrar las componentes de las tensiones T1 y T2 sobre los ejes X y Y respectivamente. Entonces, la tensión 1 se descompone en dos fuerzas. ¿Sí? La tensión T1 se descompone en dos fuerzas. La primera está sobre el eje X, esta de aquí, y la segunda está sobre el eje Y, está aquí. Entonces, esta es la tensión 1 en el eje X y la tensión 1 en el eje Y. Lo mismo sucede con la tensión 2. La tensión 2 se descompone en dos fuerzas. La primera en el eje X, que es este de aquí, tensión 2 en X, y la tensión en Y, tensión 2 en Y, que viene a ser la que está en el componente Y, en el eje Y, perdón. Una vez ubicado o descompuesto las fuerzas T1 y T2 en los ejes X y Y respectivamente, realizamos o aplicamos la condición del equilibrio translacional, en el que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe darme 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe darme también 0. Sabiendo que pues los ángulos son 34 aquí, 34 grados aquí y 56. ¿Sí? Entonces, este gráfico lo puedo borrar porque ya no me sirve. Esto también borremos. Entonces, primera condición, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan sobre el eje X? En el eje X tenemos las fuerzas T2X y T1X, fíjense, en el gráfico. Esta y esta de aquí. Entonces, T2X positiva porque está en el eje X positivo. Entonces, T2X positiva menos T1X porque está actuando hacia la izquierda. O está en el eje X negativo. Si yo sumo esas fuerzas deben darme 0. Porque están en equilibrio. Entonces, fíjense aquí, se forma este triangulito. Lo voy a dibujar acá aparte. Tiene 34 grados aquí. Aquí tiene T1X el cateto, y aquí el otro cateto T1Y. Y la tensión T1.
Entonces, en ese triángulo, tengo que el coseno de teta, o el coseno de 34 grados, ¿a qué es igual? En este triángulo rectángulo. Al cateto adyacente de 1x sobre la hipotenusa de 1. De donde T1x, despejo T1x, ¿sí? T1x es igual a T1 por el coseno de 34 grados. ¿Sí? Y hacemos lo mismo para el seno. El seno de 34 grados es igual. Cateto opuesto de 1y sobre hipotenusa de 1. Entonces T1y es igual a T1 por el seno de 34 grados. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, señorita Arellano? No, dicen todo en orden. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Si algo no entiende, me dice, dicen, no entendí, por favor, Sí, dice. explique o repita. ¿De acuerdo? Sí, dice. Pregunta nomás. Entonces, estas dos expresiones voy a ponerlas acá. De 1x es igual a 1 por el coseno de 34 grados y T1y es igual a T1 por el seno de 34 grados. ¿Ya? Entonces, esto ya no me sirve. Ahora vamos con este otro triángulo. Tiene 50 grados. Yo ubico T2y aquí, T2x acá, y pues T2, la hipotenusa. Y hacemos con el mismo razonamiento que utilizamos para este triángulo, apliquemos en este otro triángulo. Entonces, el coseno de 56 grados es igual cateto adyacente T2x sobre hipotenusa T2. ¿De dónde? Pues T2x es igual a T2 por el coseno de 56 grados. Pongámoslo aquí. T2x es igual a T2 por el coseno de 56. Y faltaría T2y. ¿Cómo calculo T2y? Con el seno de 56 grados. ¿Por qué? Porque fíjense, el seno de 56 grados en este triángulo es igual al cateto opuesto, T2y, sobre la hipotenusa T2, de donde T2y es igual a T2 por el seno de 56 grados. ¿Sí? Y pongamos acá T2 seno de 56 grados.
Listo. Ahora, ¿qué tenemos? T2x. ¿Cuánto vale T2x? T2 por el coseno de 56 grados menos T1. ¿Cuánto vale T1? T1 por el coseno de 34 grados. Y esto debe ser igual a 0. Entonces yo puedo despejar cualquiera de estas dos, T2 o T1. Despejemos T2. T2 por el coseno de 56 grados es igual a T1 por el coseno de 34 grados. De donde T2 va a ser igual a T1 por el coseno de 34 grados sobre el coseno de 56 grados. ¿Sí? Y tengo pues la ecuación 1, una ecuación. Ahora hagamos la otra condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, sumatoria de fuerzas que actúan en el eje Y es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en el eje Y? Voy al diagrama de cuerpo libre y chequeo en el eje Y, ¿no es cierto? ¿Qué fuerzas tengo? T2Y, positiva. ¿Qué otra fuerza tengo en el eje Y? T1Y. Carga más positiva, esta de aquí, menos el peso es igual a 0. ¿Sí? Esas son las fuerzas que actúan en el eje Y. ¿Sí? Entonces, T2Y, ¿cuánto vale? T2 por el seno de 56 más T1Y, ¿cuánto vale T1Y? T1 por el seno de 34 y menos el peso, ¿sí? ¿El peso valía cuánto? 300. Es igual a 0. Y yo despejo T2, y despejé en la primera la T2, aquí lo vuelvo a hacer lo mismo. T2 menos de 56 es igual. Este que está negativo pasa al lado derecho como positivo, 300 menos T1 menos de 34 grados. ¿Sí? Está positivo, pasa al lado derecho como signo negativo. Entonces, Dicen, perdón que le interrumpa, hay un ratito. Ahí donde dice T2 seno de 56 grados más T1 por seno de 34. ¿Es por ahí? sí, claro, se multiplica. ¿Sí? Ya. Y abajo, ¿por qué le pone solo T1 seno de 34? Es lo mismo, multiplicación. Ah, ya, pensé que no, que ya no estaba multiplicando. Sí, T1 seno de 34, está lo mismo. Ah, ya, ok, dice, eso pensé que no estaba multiplicando. Ya. Ya, eso nomás dice. Ok. Entonces, esto ya no me sirve. Esto, a ver. Tampoco ya no me sirve.
¿De dónde despejo la tensión T2 aquí? Es igual a 300 menos tensión 1 por el seno de 34 sobre el seno de 56. Y encontré pues la segunda ecuación. Entonces, como ambas está despejado T2 igual, ¿sí? Igual, 1 igual a 2. Entonces, ¿qué tengo? T1 por el coseno de 34 sobre el coseno de 56 es igual a 300 menos T1 por el seno de 34 grados dividido por el seno de 56. Y ahora sí, reemplazo. Con la ayuda de la calculadora puedo sacar esos cosenos y senos y obtengo lo siguiente. El coseno de 34 aquí es igual. Coseno de 34 es igual a 0.83. 0.83 T1 dividido para el coseno de 56. 0.56. ¿Sí? Coseno de 56, 0.56. Es igual a 300 menos seno de 34, 0.56, T1 sobre el seno de 56, 0.83. Entonces, multiplico este por este y dividido para este. ¿Qué tengo? 0.83 por 0.83 y dividido para 0.56. Tengo 1.23 T1 es igual a 300 menos 0.56 T1. Este T1 pasa a sumarle a este. ¿Y qué tengo? 1.23 más 0.56, 1.79 T1 es igual a 300. De donde T1 finalmente es igual a 300 dividido para 1.29, 232.6. Newtons. Redondeando, ¿no? A la décima más cercana. Una vez encontrado la tensión T1, reemplazo en la ecuación 1 o en la ecuación 2 para encontrar la tensión 2. ¿Sí? Reemplacemos en la ecuación 2, que es la más fácil. La ecuación 1, perdón. Dicen, perdón que le interrumpa. Ya cuando hizo las ecuaciones sacó el seno y el coseno. Ahí no le entendí cómo le multiplicó ni le dividió. Ah, ya, verán. Hasta aquí estamos bien, ¿no es cierto? Sí, hasta ahí. Ya. Correcto. Este que está dividiendo, este punto 83 está dividido, ¿cierto? Sí. Pasa acá a multiplicar. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Punto 83 por punto 83 y dividido para punto 56 me sale 1.23. Ya. ¿Sí? Ahí dice, ya. ¿Sí? ¿Sí le salió lo mismo? No tengo calculadora, se me dañó.
Pero, o sea, eso no entendía cómo le multiplicaban y... Es que tengo este número, punto 83, ¿no es cierto? Pasa acá a multiplicar porque aquí está dividiendo, ¿no es cierto? Sí, Y aquí multiplico por punto 83. Ese valor dividido para 0.56 me sale 1.23, ¿sí? ya dice. Y pues el resto se mantiene, porque esto no lo toqué, Ya. ¿ya? Sí. Y aquí en la resta que le hace aquí el 300 menos 56. Ya, aquí, Sí. este, como está T1, ¿sí? Aquí, T1, Ya. fíjese. Pasa acá con signo positivo y se suma con este 1.23. Ah, ya. Me sale 1.23 más 0.56, 1.79, 1.79, así, ¿sí? Sumo 1.23 más 0.56, 1.79. Y 300 dividido para 1.79, un 167.6. 167.6. Entonces, como ya encontré el valor de la tensión 1, reemplazo aquí en la ecuación 1. Entonces, T2 es igual a T1, 167.6 por el coseno de 34. ¿Cuánto vale el coseno de 34? 0.83. Dividido para el coseno de 56. El coseno de 56, 0.56. Realizo estas operaciones y obtengo finalmente el valor de la tensión 2, que es igual a 167.6 por 0.83 y dividido para 0.56 tengo un valor de 248.4. Y listo. Encontré las tensiones 1 y 2 que tienen esos valores. ¿De acuerdo, señorita Arellano? Sí, Liz. Todo quedó ya muy claro. Perfecto, muy bien. Ahora hagamos un caso con el plano inclinado. ¿Sí? Entonces borremos. Usted puede chequear el video, lo voy a subir en la plataforma. ¿Sí? Usted puede revisarlo ahí para que lo pueda revisar nuevamente. ¿De acuerdo? Ok, Liz. Ahora hagamos un ejemplo con un plano inclinado. Tiene 36 grados. Y se le aplica una fuerza horizontal de 25 newtones. ¿Sí? Y ese objeto tiene un peso de 10. Entonces, calcular la fuerza normal en ese objeto. ¿Sí? ¿Cuál es la fuerza normal? Esta, la que está en dojo. La fuerza normal siempre actúa en dirección perpendicular a la superficie de contacto. ¿Sí? Y dirigida hacia arriba. Entonces,
como ese cuerpo está en equilibrio, hago el diagrama de cuerpo libre. Más X más Y. Menos X y menos Y. Entonces, este sistema debe estar, o bien lo dejan en esta forma, o inclinado. Por ejemplo, inclinado, ¿por qué? Por este plano inclinado. Voy a hacerlo aquí rapidito. Más X menos Y más Y y menos X, ¿sí? Entonces, ubico las fuerzas. En el eje Y, ¿qué tengo en el eje Y? La normal. ¿Sí? La normal en el eje Y positivo. Voy a realizarlo. Hagámoslo con las fuerzas. ¿Cómo es? Con los ejes inclinados. ¿Ya? ¿Para qué? No se sea congruente con el gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, para que no nos, sobre todo para que no nos perdamos. Es conveniente realizarlo de acuerdo al gráfico, ¿sí? Más X y menos X. Ahí sí. Habíamos dicho que la normal es la que está en rojo y actúa perpendicular a la superficie de contacto. ¿Qué otra fuerza tenemos? El peso, siempre está presente el peso. Dirigida siempre hacia abajo. El peso que vale 10 newtones. Y esta fuerza de 25, ¿qué la puedo dibujar? ¿Sí? ¿Qué otras fuerzas tenemos? Ya están todas. ¿No hay más fuerzas? Entonces, proyectamos esas fuerzas de 10 newtones y 25 newtones en los ejes X y Y para obtener sus componentes. Entonces, proyectamos. ¿Sí? Entonces, tengo aquí W en X y W en Y. Lo mismo en 25. Tengo aquí 25, la fuerza de 25, pongámosle F1 en X y F1 en Y. 25 es igual a F1. ¿De acuerdo? Y ahora sí, entramos a las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en X? En el eje X. Tengo F1, ¿sí? ¿Y cuál más? X1 y WX. ¿Sí? Estas. F1 en X y W en X. También, no. Menos W en X igual a 0.
Y ahora, en sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. A ver, ¿cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? En FY hay el Newton, el N, 25 será. O solo N. ¿Ya? La normal. ¿Qué más? Ya. Manda. Está la menos F1Y ¿Ya? menos WY. Exacto. ¿Qué más? No hay más, ¿no es cierto? No. Entonces, es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahora el ángulo, este ángulo de 36 grados, es el mismo que el de aquí. Y también es el mismo que el de acá. ¿Sí? Entonces, tengo este triángulo de tal manera que F1X es igual a, y este otro triángulo, rectángulo, ¿sí? Los dos son triángulos rectángulos. Entonces, esta F1X es igual F1 por el coseno de 36 menos el peso en X. El peso en X es este de aquí, ¿sí? Esta fuerza es la misma de acá, y utilizaré el seno de 36 menos W por el seno de 36. Es igual a 0. Ahora en Y necesito la normal. La normal, ¿a qué es igual? La fuerza normal me piden a calcular. Es igual. Despejo. Estos que están negativos pasan a la derecha, positivos. F1Y más el peso en Y. ¿De dónde? Pues la fuerza normal es igual a F1 en Y. Y F1 en Y es este lado de aquí del triángulo. ¿Sí? F1Y es este. Utilizo el coseno, porque es el cateto adyacente. El coseno. F1 por el coseno de 36 grados. ¿Sí? Más WY. El WY es esta de aquí, en este triángulo. Y WY es es el seno, digamos. Aquí es el seno. El seno más W coseno de 36. ¿Sí? F1Y es este de aquí, F1Y. Perdón, este de aquí, F1Y. ¿Qué viene a ser el cateto opuesto de este ángulo de 36? ¿Sí? F1Y. Viene a ser el cateto opuesto, entonces utilizo el seno. Seno. Y el WY viene a ser este lado de aquí. ¿Sí? WY. Utilizo el coseno de 36. Entonces la fuerza normal es igual. F1, ¿cuánto vale? 25 por el seno de 36, que vale seno de 36, 0,59 más el peso, pues vale 10 por el coseno de 36.
Por seno de 36 tengo 0.81. Entonces la fuerza normal ha sido igual, o es igual, 25 por 0.59, 14.75, y más 10 por 0.81, 8.1, o 8.10. ¿De dónde la fuerza normal? Es 14.75 más 8.1, 22.85 newton. Y encontré la fuerza normal. 22.85 newton. Y eso es todo. ¿Alguna duda o inquietud, señorita Arellano? No, Lice. No, hasta ahí todo bien. ¿Sí? ¿Todo? ¿Sí? ¿Comprendido estos de los triángulos de acá? Sí, ¿Comprendió? sí, Lice. ¿Ya? Muy bien, señorita Arellano. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Más tarde publicaré la tarea número... Ah, no, ya, usted ya me hizo, ¿no? Sí, yo ya le hice, pues, viendo los tutoriales, así que... Sí, sí. Entonces, bueno, está libre, le doy vacaciones entonces. Gracias, Lice. Ya, mate, ya creo que cogí con usted. Sí, Ya di clases. sí, dicen igual el día martes. Ah, ya. Bueno, entonces con usted estoy tablas. Sí, Lice. Bueno, entonces eso es todo, señorita Arellano. Le agradezco mucho por su presencia y pues nos veremos la próxima clase. Ok, Que le Lice. vaya muy bien y pues le deseo lo mejor. Hasta pronto, cuídese. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego.